Saludos y bienvenidos a una nueva tertulia política aquí en Huesca TV. Como siempre, pues tratamos diversos aspectos, tanto en la actualidad municipal como en la provincial y en la autonómica. Hoy vamos a ceñirnos a las cuestiones de la ciudad de Huesca, a su ayuntamiento, y para ello pues desarrollaremos algunos temas con nuestro invitado, el portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Huesca, José Luis Rubió. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, vamos a desarrollar algunos temas, aprovechando, por ejemplo, en primer lugar, esta efeméride del Colegio Universitario, que cumple 50 años. Bueno, pues un poco hablar del asunto de la universidad en Huesca, ¿no? Un asunto que en campaña electoral se trató o se quiso promover desde algunas formaciones políticas. Y bueno, nos gustaría conocer un poco la posición del Grupo Municipal de Vox sobre este aspecto, de potenciar, no sé si mantener lo que hay y potenciar en algunas otras especialidades, en fin, un poco una visión general del asunto universitario aquí en Huesca. Sí, es un tema interesante, pero me vas a permitir, Javier, un inciso, porque yo soy un seguidor de vuestras tertulias, y por alusiones la semana pasada, el viernes pasado, Gerardo Oliván hizo una alusión al Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Huesca y mintió públicamente en antena, hizo unas acusaciones falsas, nos acusó que el Grupo Municipal de Vox había propuesto en el Ayuntamiento de Huesca tirar a los inmigrantes por la borda al mar. Nosotros en noviembre presentamos una propuesta de resolución que he traído aquí, una propuesta de 19 puntos, donde se hablaba de muchas iniciativas para combatir la inmigración ilegal, pero nunca el Grupo Municipal de Vox ha presentado ninguna propuesta ni escrita ni oral relativa a tirar a ningún inmigrante por la borda, lo cual es una salvajada y nos parece muy grave que el señor Oliván utilice las mismas tácticas políticas que utiliza en Cortes, aquí en la televisión, en una televisión como la vuestra, para atacar en este caso a Grupo Vox con falsedades, ¿no? Entonces quería hacer este inciso porque nos atañe directamente a nosotros como Grupo Municipal y quería aprovechar para poderlo aclarar. En cuanto a lo que me comentabas del tema universitario, la universidad en Huesca siempre ha sido un referente, siempre ha sido un foco de ingresos porque bien es conocido por todo el mundo que vienen estudiantes no solo de toda la provincia, sino de prácticamente toda España, la ciudad de Huesca, y es un foco de ingresos, es un atractivo que tenemos que cuidar, ya no solo por nuestros propios jóvenes para que tengan opciones de estudio, sino para seguir potenciando en gran manera la ciudad de Huesca. Sí que últimamente hemos conocido noticias, parece ser que el grado de medicina, la titulación de medicina, después de una larga batalla que lleva ya un montón de años, vamos a conseguir que se pueda concluir en la ciudad de Huesca, pero creo que deberíamos seguir trabajando en esa línea. Tenemos, por ejemplo, ahora un hospital universitario y lo hemos visto con las últimas crisis médicas. En Huesca quizás deberíamos enfocarnos, deberíamos potenciar lo que es toda la rama sanitaria. Simultáneamente, Huesca es una potencia en el mundo agrícola y en el mundo ganadero. Bien es cierto que tenemos en la Politécnica titulaciones como ingeniería agrónoma, etcétera, pero también sería un buen momento para potenciar todo el tema de estudios relativos a este ámbito, al ámbito ya no solo de la agricultura, de la ganadería, sino en general al ámbito agroalimentario. Y también, ¿por qué no? ¿Por qué centrarnos únicamente en el ámbito universitario, sino la formación profesional especializada? Las empresas cada vez buscan más técnicos especializados con una formación específica en determinadas áreas. ¿Por qué no? Crecer también en ese ámbito cuando, por ejemplo, en el Pirámide, al lado de la Politécnica, tenemos un espectacular centro de formación profesional con espacio y potencial para poder crecer. Somos punteros también en el ámbito agroalimentario, en el ámbito culinario, con la Escuela de Hostelería, también en el ámbito de la formación profesional. Creo que tenemos muchas oportunidades.
pero tenemos que definir un poquito dónde queremos llegar y trabajar en ese ámbito, porque yo creo que el ámbito educativo, hay en España ciudades educativas como de referencia a todo el mundo cuando habla de Salamanca, piensa en la Universidad de Salamanca, Pamplona, puede ser yo creo que es de hecho uno de los potenciales que tiene Huesca para poder crecer en todos los ámbitos. Además, bueno, trayendo también esa gran tradición universitaria que hay en Huesca, porque prácticamente desde la Universidad Sertoriana Correcto. a la propia Universidad de Huesca, que creo que dejó de funcionar en 1845, pues evidentemente se han perdido muchas cosas, pero también ese pozo, pues supongo que podría o debería, ¿no? O es un valor moral que los oscenses tendríamos que promocionar, ese pasado universitario de Huesca. Poner en valor, en general quizás, ya no solo los orcenses, sino que en general los españoles no somos capaces de valorar lo que tenemos, de valorar nuestra historia, de valorar nuestro patrimonio. Y por qué no hacerlo valer, ya no solo desde el ámbito educativo, que también, pero sino incluso desde el ámbito turístico, que en los últimos meses, en las últimas semanas, tanto se habla, potenciar la ciudad de Huesca. ¿Por qué no? La historia de la Universidad de Huesca puede formar parte perfectamente de ese atractivo turístico con el cual se quiere potenciar la ciudad. Por lo tanto, yo creo que es una línea muy, muy interesante. Y como comentaba, es mejor ahora la especialización, es decir, que Huesca, por decirlo así, ofrezca especialidades que se adapten a su territorio, a sus valores. Estamos hablando de la agricultura, también del medio natural, ¿no? Que también es algo muy importante, y en Huesca, por supuesto, tanto en la ciudad como en la provincia existe un medio natural espectacular, y no sé si un poco el camino sería esa especialización, o cabrían incluso algunas otras materias. Claro, yo creo que lo que debemos hacer es aprovechar esa especialidad, esa especialización, y además en los ámbitos en los que somos buenos en Huesca, porque hay que decirlo, en Huesca hacemos cosas bien y las hacemos muy bien. ¿Por qué? Porque además el especializarnos en ese ámbito educativo, a la larga, va a propiciar la atracción de riqueza mediante empresas, porque vamos a tener gente formada para que las empresas puedan instalarse y puedan desarrollarse aquí. Si tú hablas actualmente con muchas de las empresas, existen carencias reales para encontrar personal cualificado. Y si nosotros somos capaces de formar ese personal aquí, pues quizás seríamos capaces también de atraer esas empresas, de atraer esa inversión, de atraer ese valor añadido, esa I+D+I que muchas veces se habla, y no centrarnos únicamente en, y aunque suene mal decirlo, es así, en criar cerdos, sino a esos cerdos, una vez que los hemos matado, darles un valor añadido, por poner un ejemplo, como sí que ocurre en provincias limítrofes a la nuestra. En la Comunidad Catalana existen infinidad de empresas de transformación agroalimentaria que compran precisamente la carne que producimos en Aragón y que le aportan un valor añadido y una riqueza adicional a la zona donde están implantadas. ¿Y por qué no? Ese es el camino que tenemos que seguir aquí en Huesca, y lógicamente pasa lo primero de todo por la formación de gente, por la formación de personas que puedan desempeñar las labores de desarrollo en todo ese tipo de industrias. Y respecto también, bueno, aprovechando este 50 aniversario del Colegio Mayor Universitario, donde creo que también se están haciendo una serie de reformas, ¿es la infraestructura suficiente? También se habla de reformar o de rehabilitar la Residencia Provincial de Niños, algunos espacios. ¿Sería suficiente este espacio? Habría que verlo, lógicamente, también en función de la demanda que pueda existir. A ver, aquí, claro, ya nos salimos de lo que es el ámbito municipal, primero de todo porque la universidad es un órgano independiente, si bien económicamente depende del Gobierno de Aragón, pero tiene su propia autonomía, pero quizás lo que se debería hacer es un plan director, saber a dónde quiero llegar, saber qué estrategia quiero seguir. El problema que tenemos muchas veces en Huesca, y además yo creo que también lo sufren nuestros compañeros de Teruel, los turolenses, es que se centraliza demasiado todo. La Universidad de Zaragoza, por su propio nombre,
centraliza en Zaragoza, y quizás aquí ese crecimiento que pudiéramos tener, ese potencial, independientemente de tener infraestructuras o no, porque recordemos que, por ejemplo, la Universidad de Zaragoza es copropietaria del seminario. Hay allí una ingente cantidad de metros cuadrados que podría destinarse a usos universitarios varios o a trasladar dependencias universitarias que existen actualmente en otros edificios a este nuevo edificio. Por tanto, yo creo que el problema en Huesca no tiene que ser un problema de espacio físico para poder crecer, sino que tiene que ser básicamente, es un problema de voluntad por parte básicamente de la Universidad de Zaragoza, pero lógicamente también tiene que estar detrás el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca en la medida de lo posible para propiciar este crecimiento, ¿no? Pero yo creo que no tenemos el problema de espacios físicos para poder afrontar este crecimiento del cual estábamos hablando hace un instante. De acuerdo, pues si le parece vamos a pasar a otro asunto. Ha aparecido en los medios en estos días pues esa posible integración del Patronato Municipal de Deportes o esa disolución para integrarse en la estructura municipal, y nos gustaría pues bueno, un poco que también nos explicara pues bueno, cómo está ese asunto, porque parece que es una propuesta, todavía no es firme, y bueno, pues que nos explicara un poquito este asunto y nos situara a todos un poco en cómo está. Es una propuesta que está sobre la mesa, el equipo de gobierno ha traído la propuesta al patronato. Los pasos o los procedimientos que tiene que seguir es la posterior aprobación por pleno, pero se está hablando que esa fusión o esa desaparición por un lado del patronato y esa absorción por parte del Ayuntamiento de Huesca de todas las obligaciones del patronato, patrimonio, etcétera, etcétera, se produzca a final de año, coincidiendo con lo que es el año fiscal, el año natural 2024, se produzca esa disolución y sea a partir de 2025 cuando ya deje de existir. Desde el punto de vista político, pues creemos que el poder o el tener estructuras satélites con presupuestos independientes quizás no sea la mejor organización para poderle sacar todo el partido, ya no solo al personal de dicha estructura, sino al propio presupuesto, ¿no? El tener estructuras paralelas con presupuestos paralelos, pues a veces puede propiciar lentitud, torpeza a la hora de desarrollar, de sacar adelante los diferentes proyectos. Por tanto, creemos que bueno, es una medida que desde el punto de vista operativo, lo lógico, lo normal es que propicie una mayor agilidad. Lo que pasa que bueno, el patronato, pese a que realiza un buen trabajo, pues quizás debería todavía trabajarse un poquito más en potenciar todo lo que es el asociacionismo en el ámbito deportivo, seguir potenciando deportes de base, deportes en las escuelas. Nosotros hicimos propuestas para que se pudieran abrir los patios de recreo, entre otras cosas, para que los jóvenes tuvieran instalaciones deportivas donde poder jugar, donde poder disfrutar en su horario festivo, en sus días lúdicos. Y bueno, yo creo que el patronato tiene que trabajar en esa línea. En general, en el ayuntamiento lo que tenemos que trabajar es para aumentar los servicios que prestamos, aumentar la calidad de esos servicios y sobre todo ir pensando en las carencias y las deficiencias que tenemos en la ciudad para ir pudiéndolas solventar. ¿Existe ya pues alguna ligera idea con las actividades que realiza el patronato, que son diversas y a diversos estratos, ¿no? Pues a diversas edades también, gimnasia de mantenimiento, pues otro tipo de actividades? Como decía, ¿se tiene una idea general de si eso, pues bueno, es suficiente, si se debería de ampliar esa oferta en algún caso? A ver, nosotros y los orcenses que nos estén oyendo, muchos de ellos se habrán apuntado a actividades que realiza el patronato de todo tipo de edades y sabrán que en muchas de ellas es necesario realizar un sorteo de las plazas. ¿Por qué? Porque la demanda es mucho mayor de la oferta que tiene el patronato. Por tanto, posibilidad de crear más demanda y que esa demanda sea, o mejor dicho, posibilidad de crear esa oferta y que esa oferta sea atendida, es evidente.
porque si no, no tendríamos. Entonces, incluso quizás si aumentáramos esa oferta y la diversificáramos más geográficamente en el ámbito de la ciudad, quizás seríamos capaces también de atraer a muchas más personas, porque claro, una persona, por ejemplo, que viva en el Perpetuo Socorro y tenga una actividad en el Parque de Huesca, en el Parque Miguel Servet o en su entorno, pues el desplazarse por la ciudad, teniendo en cuenta que Huesca es una ciudad pequeña, pero ya supone un esfuerzo adicional. Si somos capaces de ampliar esa oferta y somos capaces de diversificar en diferentes puntos de la ciudad la oferta deportiva, probablemente también seremos capaces de atraer a más gente de la que ya actualmente está interesada en realizar todo este tipo de actividades. Es evidente que la mayor actividad del patronato es esta, de ofertar diversas actividades y diversas instalaciones, etcétera. Hay otra cuestión que no sé si estaría relacionada, que también es deporte, que sería el intentar atraer algún tipo de eventos, digamos que a la medida de Huesca, eventos pequeños o de deportes a lo mejor más minoritarios, que también puedan atraer turismo a la ciudad. No sé si eso se despega un poco de lo que es la labor del Patronato de Deportes, pero un poco por hablar de la concejalía, o en este caso del área de deportes del Ayuntamiento de Huesca, si ustedes piensan también que ese tipo de cuestiones se debería de afrontar y que Huesca pudiera ser pues sede de diversos eventos que lógicamente estén a la medida de la capacidad de la ciudad. A ver, si lo que buscamos es precisamente integrar el patronato en el resto del ayuntamiento, lógicamente lo que comentas tiene todo el sentido. Si vamos a trabajar, un ayuntamiento no puede ser compartimentos estancos cada una de las áreas, sino que hay sinergias entre ellas y, como tú muy bien dices, en el ámbito deportivo la realización de determinados eventos pues puede tener implicaciones en el ámbito turístico de la ciudad de Huesca, en el ámbito económico, etcétera, etcétera. ¿Debe el patronato o el ayuntamiento en el futuro implicarse en la realización de este tipo de eventos? Sí, ¿por qué no? Pero además tampoco tenemos que ser modestos y limitarnos únicamente, que es interesante, deportes minoritarios, sino que podemos aspirar a cualquier tipo de evento. Lo único que, claro, tendremos que trabajar para financiar, para buscar vías de financiación que saquen adelante todos esos tipos de eventos y que sean lo menos gravosos posibles para la ciudad, es decir, que lo que le repercutan a la ciudad sea en su beneficio. Por lo tanto, yo creo que sí que tenemos una línea de trabajo importante. El equipo de gobierno presentó hace unos meses una ordenanza sobre patrocinios, de la cual, pues bueno, hasta la fecha no sabemos que se haya encontrado ningún patrocinador para ningún tipo de evento ni para ningún tipo de espacio de todos los que recogía la ordenanza, pero ¿por qué no? Esta sería una de las líneas donde poder empezar a poner en práctica esta ordenanza, ¿no? Es todo muy sencillo, Javier. Aquí nosotros podemos hablar, pero hay que querer hacerlo. Si es del equipo de gobierno no se tiene voluntad, no se tiene interés, no se tienen ganas de trabajar para poder sacar adelante todo este tipo de iniciativas, que no son fáciles, hay que reconocerlo, requieren de un esfuerzo importante, pues claro, no seguiremos como hasta ahora, ¿no? Una ciudad pues que no tiene... cuando hablas de Huesca, nosotros hemos estado este fin de semana en Vox en Madrid y hablábamos con compañeros de toda la provincia, de todas las provincias de España, y dices, de Huesca, hombre, sí, el frío, la nieve. No somos capaces, no tenemos una imagen de marca en España donde Huesca se le asocie a algo identitario, como sí que, por ejemplo, la tienen en la ciudad de Teruel o en otras muchas ciudades de España, ¿no? Yo creo que esa es la línea donde tenemos que trabajar en la capital. Bueno, esto a lo mejor, haciendo un inciso, sí que viene, por lo que comenta, de que quizá la potencia de la provincia o lo que se ha promocionado en la provincia ha dejado, por decirlo así, a Huesca oscurecida, y Huesca, pues, está ese mito o esa realidad de que todo el mundo pasa y nadie se queda, que evidentemente se identifica con cuestiones que realmente tampoco son tan de Huesca, porque en Huesca nevar seguramente nieva muy poco. Entonces, que quizá Huesca capital
deba tomar de una vez. Se habló hace mucho tiempo, ¿no?, de Huesca como una referencia provincial, una capital de provincia. También a lo mejor es un aspecto que hay que trabajar porque seguramente, o por lo menos la percepción, la impresión que da es que Huesca está, bueno, pues como aletargada, cuando otras zonas de la provincia han sabido rentabilizar y promocionar muy bien sus potencialidades. Sí, pero fíjate una cosa que has comentado. Huesca es una ciudad de paso que la gente no para. Pero ahora paremos todos a analizar. Todo el mundo, la mayoría, creo que se habrá dado cuenta que enfrente del cuartel de la Guardia Civil se está construyendo un restaurante de comida rápida. La enseña que está construyendo ese restaurante ya tiene un establecimiento en Huesca capital, en el centro. Y el empresario, ¿para qué voy a poner otro restaurante? ¿Por qué? Ese restaurante se ha puesto para que la gente que pasa por la autovía entre y pare. Si un empresario, con la capacidad que tiene, ve esa visión, tiene esa capacidad y cree, y lo veremos, estoy convencido que va a ocurrir así en el futuro, porque ocurre con otros establecimientos hosteleros similares que tenemos en otras entradas de Huesca. Si ellos son capaces de hacer parar esa gente, ¿por qué nosotros no somos capaces que esa gente, en vez de aparcar en un parking a 500 metros de la autovía, aparquen 1 kilómetro más hacia el centro de la ciudad? Eso es en lo que tenemos que pensar. Entonces, por lo tanto, hacer que la gente pare es posible, se hace. Hay empresarios que lo están haciendo y nosotros no somos capaces de hacerlos en la ciudad. Yo creo que lo que hace falta es, como decía antes, trabajar, pensar desde un punto de vista diferente, salir de los tópicos que llevamos arrastrando durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque esto es evidente. Si seguimos haciendo lo mismo que llevamos arrastrando durante años, el resultado va a ser el mismo. Y por lo tanto creo que hay que pensar diferente, hay que darle un enfoque. Nosotros en esa línea, en el ámbito turístico, en el ámbito de desarrollo turístico de la ciudad, estamos trabajando en un paquete de medidas similares a las que presentamos la semana pasada, por ejemplo, en el ámbito urbanístico, y muchas de ellas son propuestas precisamente para eso, para hacer que la gente pare en la ciudad, que entre, que salga de la autovía, que diga, yo no puedo pasar por aquí sin entrar en la ciudad de Huesca. Y eso es donde la línea en la que tenemos que trabajar. Pues seguramente mucho trabajo, porque supongo que es una cuestión de mucho trabajo, también de mucho tiempo, porque venimos arrastrando todo desde hace mucho tiempo, pero bueno, por algún sitio hay que empezar alguna vez. Correcto. Vamos a otro asunto, que es, bueno, hace poco tuvo lugar una rueda de prensa donde se daban, pues, bueno, datos y aspectos del tema de la soledad no deseada en Huesca, bueno, de las personas que viven solas en la ciudad, de las cuales muchas son mayores de 65 años, están bueno, proponiendo una serie de actividades, charlas, bueno, promover un poco que esas personas puedan socializar. Bueno, es un problema y es evidente que Huesca es una ciudad, por decirlo así, mayor, por no decir envejecida. En fin, también nos gustaría conocer la posición de Vox sobre este asunto. Es una ciudad envejecida, es evidente. Una de las cosas que comentamos hace un instante, la universidad nos permitiría, entre otras cosas, rejuvenecer la ciudad, porque ya no solo atraeríamos a jóvenes, sino que seríamos capaces de retener a muchos de los que los tenemos. A mí lo que me preocupa de todas estas ruedas de prensa, como puede ser la que comentas que se dio la semana pasada, u otras muchas que ha dado el equipo de gobierno, es que en su mayoría son iniciativas de humo y que además no se ajustan a lo que anuncian. Porque ya verás, yo me he traído aquí unos pequeños apuntes de las iniciativas que se presentaron para la soledad, pero claro, una de ellas, programa de prevención de riesgos de personas que viven solas con el Ministerio Fiscal y las entidades bancarias, para ayudar a las personas que son especialmente vulnerables y darles un marco de seguridad. Esto no tiene ninguna relación con la soledad, pero ellos nos lo han vendido dentro de estas maravillosas iniciativas. Intentar dotar al cuidador de recursos para que puedan desempeñar el papel de cuidador de forma más adecuada a través de descansos.
tampoco tiene nada que ver para beneficiar a las personas que sufren la soledad, sino que esta iniciativa lo que busca es mejorar la situación laboral, por ejemplo, de los trabajadores. Por lo tanto, hay que tener cuidado, sí que hay alguna pequeña propuesta del equipo de gobierno, pero a nosotros nos preocupa que todo este tipo de iniciativas que el equipo de gobierno presenta, como en su día hicieron con el plan de turismo, del cual hasta la fecha todavía no somos conocedores de, pese a que lo hemos preguntado nosotros y exactamente el equipo socialista, ese plan de turismo, qué iniciativas son las que se van a poner en práctica, que nosotros todavía no conocemos ninguna. Nos preocupa que en este ámbito de la soledad pues ocurra exactamente igual, que todas las iniciativas, en el caso de que se ponga alguna en práctica, pues no vayan en el ámbito en el que tienen que ir dirigidas, o que simplemente la rueda de prensa se quede pues en eso, en humo, en unas fotografías, en unas notas de prensa y en unos artículos y unas fotografías de la señora alcaldesa haciendo un anuncio que luego no se lleva a cabo en ningún momento. Es un ámbito delicado. Nosotros, por ejemplo, para este próximo pleno vamos a presentar una propuesta de resolución donde pedimos que el ayuntamiento financie a las asociaciones de discapacidad de la capital de Huesca, a las asociaciones que trabajan con enfermos terminales, porque no se puede hacer perfectamente extensivo a cualquier tipo de asociación o a cualquier tipo de iniciativa que trabaje con personas mayores, ya no solo que sufran en el ámbito de la soledad, sino personas mayores en general, porque, como decíamos, la ciudad de Huesca es una ciudad envejecida y tenemos que pensar, como es lógico, en toda la población que vive en Huesca. Y finalmente, aprovechando que ha comentado que presentaron unas propuestas en urbanismo, pues también nos gustaría conocer esas propuestas que presentaron. Sí, a ver, nosotros presentamos una batería de medidas, creemos que una primera batería de medidas, porque los problemas urbanísticos de la ciudad son importantes y tenemos un problema de la vivienda para el cual le vamos a dedicar una batería de medidas específica. Pero presentamos medidas en el ámbito de las licencias de actividad nuevas, de las licencias de actividad existentes. ¿Para qué? Pues las nuevas para poderlas tramitar de una manera más eficiente, de una manera más ágil y, así como comentábamos antes, poder atraer y fomentar la actividad industrial en la ciudad. Desde el punto de vista de las actividades existentes, para garantizar en primer lugar la seguridad de los usuarios, pero además para que todos estos usuarios tengan la información de las diferentes actividades y, sobre todo, de los establecimientos de hostelería, de los horarios, del tipo de licencias que se disponen, niveles de ruido, etcétera, etcétera. Y luego presentamos también otra batería de iniciativas en el ámbito de la seguridad de la edificación, en la inspección técnica de edificios. Nosotros, además, hemos denunciado que el Ayuntamiento de Huesca está incumpliendo la normativa urbanística, porque la Ley de Urbanismo de Aragón exige que los municipios del tamaño de Huesca, y que además tienen un plan general de ordenación urbana, tengan un listado de solares, de edificios en los cuales no se edifica o no se ha edificado ya pasados 2 años desde la obligación de edificar, y por lo tanto hemos requerido y vamos a requerir al ayuntamiento que cumpla la normativa en ese aspecto. Incumple también su propia normativa sobre inspección técnica de edificios. Hay muchos edificios que deberían haber pasado la inspección técnica ya en 2013 y a día de hoy no solo no la han pasado, sino que tampoco se ha iniciado ningún procedimiento sancionador. Por lo tanto, creemos que, como decía antes, ¿no?, las cosas salen adelante con trabajo, con esfuerzo, y lo que hace falta es precisamente que el equipo de gobierno pues se ponga a trabajar y saque adelante ya no nuestras iniciativas, sino en general cualquier tipo de iniciativa buena que sea necesaria y que sea, como reitero, buena, en este caso para la ciudad. Muy bien, pues nos quedamos sin tiempo. Señor Rubió, portavoz del Grupo Municipal de Vox, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Y nosotros regresaremos con una nueva tertulia aquí en Huesca TV.